Sabemos que a pesar de todo, durante la pandemia ocasionada por el COVID-19, nacieron cierto tipo de oportunidades laborales, especialmente con trabajos en línea, donde a través de la pantalla se puede conectar no solo con los compañeros de trabajo, sino desarrollar sin inconveniente cada labor. Muchos empleos se mantendrán en línea incluso cuando la pandemia sea tan solo un recuerdo. En esta nueva normalidad, existen comercios que forzosamente se deben desarrollar en los locales y con trato humano. En Tlaxcala, se hallan emprendedores que ante esto encontraron la oportunidad de poder abrir un negocio en este semáforo amarillo, con los pros y contras que esto conlleva. Lo principal fue la necesidad, ¿no? Es decir, mi esposo se había quedado sin trabajo, yo sigo trabajando desde mi casa, sin embargo, pues no es lo mismo tener dos ingresos a uno solo, y a pesar de que él buscó oportunidades de trabajo, pues fueron muy limitadas y riesgosas, ¿no? Entonces, pues había dos alternativas, ¿no? O ponernos a hacer algo o quedarnos sentados esperando que esto pasara, y aunque pasó así en un inicio, pues cada vez se prolongó más, y eso nos llevó a tomar la decisión de poner un negocio. Lo mejor del trabajo en esta nueva normalidad, que es algo nuevo, ¿no? Nunca lo habíamos hecho, te das cuenta que a pesar de que las cosas parezcan difíciles, pues puedes tomarle el lado positivo a las cosas y hacer algo diferente. Creo que lo que vendemos es algo que ayuda a combatir la pandemia, ¿no? Porque es algo seguro, es algo que está garantizado, y eso pues te da también una satisfacción personal de que no estés engañando a la gente, ¿no? La idea de hacer un negocio en pandemia, más que nada surgió porque empezó nuestro noviazgo con esta idea. Queríamos hacer algo desde que nos conocimos, teníamos muchas ideas de emprender, siempre tuvimos ideas afín. Pues algo que nos solidificó mucho como pareja fue crear o pensar en la idea de hacer algo juntos. En este caso fue el negocio que el día de hoy tenemos. En sí, tomando en cuenta la pandemia, sí fue algo raro. Pues todos pasamos un momento difícil en cuestiones económicas, pero vimos la oportunidad porque muchos negocios igual cerraron, entonces dijimos, no, si siembras en tiempos de tormenta, cosechas en tiempos de abundancia. Algo así va el dicho. En el peor momento de la pandemia, lo más difícil fue que como disminuyó todo el flujo de gente aquí y también cerraron muchos negocios, al iniciar la heladería entraba muy poca gente. Entonces también era esa incertidumbre si iba a pegar el negocio o no, o si todavía iba a rendir frutos, porque pues había días en que no vendíamos nada. Y era cuestión de que pues fueran conociendo nuestro producto, y luego también el tiempo que es dedicarla acá y pues ver que no entra nada de gente. Por lo mismo del miedo de toda la situación que está pasando, pues sí era un poco difícil de ver. La idea de abrir un negocio durante la pandemia surge a partir de nuestro antiguo empleo. Precisamente porque éramos maestros, no teníamos pues que ir a las clases presenciales. Aparte era en comunidades muy alejadas, entonces nuestros alumnos pues no podían como ver las clases por Zoom y cosas así. Entonces corrieron a gran parte del personal. Nosotros nos estábamos quedando como sin dinero y teníamos que hacer algo al respecto. Lo primero que pensamos fue que con el último sueldo que cobramos, pues poner un negocio muy pequeño, y así fue. Lo pusimos en la Ciudad de México y pues compramos una carpa con lo que pudimos, compramos unas creperas y unas guafleras, así de los ahorros que teníamos. Llegamos a Tlaxcala y pasando por aquí por los portales vimos un local. Entonces pues como que checamos todos los gastos. Además de eso, pues por ejemplo mi novio tuvo que vender su carro. Entonces con los ahorros que teníamos, con lo del carro y un poco más, pues pudimos juntar para poner este negocio. Lo más difícil del peor momento fue que se nos quedaran las cosas y todo el tiempo que básicamente tiramos a la basura. Sí fue un momento difícil, ya que, no sé, mucha gente empezó a tener ese miedo. A nosotros nos empezaron a poner más restricciones con ciertas cosas de salubridad. En ese momento, exactamente, nos estaba quedando muchísimas cosas. No podíamos sacar ni siquiera en lo que invertíamos, ni cosas así.
A pesar de que existen diversas historias de emprendedores que vieron una luz al final del túnel, lamentablemente, la gran mayoría de comerciantes tuvo que colgar un letrero de cerrado, algunos hasta pronto y otros permanentemente. Locales sucios abandonados o en renta se pueden ver en las calles, así como la gente que perdió su empleo o sus inversiones debido a esto, viendo cómo su aspiración de un negocio que pudiera salir adelante se viera clausurada por esta pandemia. El miedo al rebrote es algo que se encuentra en los comerciantes, puesto que no todos podrían soportar otro cierre total sin fecha fija de reingreso. La decisión de cerrar el local fue consensada viendo la situación que prácticamente la pandemia no retrocedía y que esto podía agravar, incluso podría ser un golpe muy fuerte a la parte económica de nuestros bolsillos, estar manteniendo un lugar cerrado, tratando de cuidar todos los elementos y todas las disposiciones que habían pedido las autoridades. Cumpliendo con eso, decidimos no dañar nuestra economía manteniendo un espacio cerrado. El momento más difícil fue venir, abrir el local de Regina para empezar a desmantelar la cafetería, para poder ponerla en pausa y guardar las cosas hasta que las condiciones mejoraran. Ese fue el momento más difícil. Si pudiera viajar en el tiempo, me diría, no planeen todavía el aniversario de Regina, ya que estábamos planeando el aniversario de Regina, y me diría principalmente, apuéstale al envío mediante las plataformas. O sea, no centrarnos solamente en la experiencia Regina en el local, sino también a la parte del envío. Eso es lo que me diría.